Hola a todos, un abrazo para todos y para todas. Hoy con nosotros, tenemos el placer y el gusto de tener a Manuel Carballal. Manuel Carballal nació en La Coruña en el año 1967 y es un investigador, escritor, ufólogo y criminólogo español, además de colaborador de radio, prensa, cine y televisión. Se diplomó en teología en el Instituto Teológico Compostelano de Santiago de Compostela y Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y la Escuela Catalana de Criminología, respectivamente, especializándose en la criminalidad asociada a las creencias. Viajero y miembro de varias expediciones españolas a Asia y África, ha coordinado o colaborado en varias iniciativas de organizaciones no gubernamentales en África, Europa y América. Colaborador, como hemos dicho, en prensa, televisión, cine y radio, donde actualmente es tertuliano fijo del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero, junto a Bruno Cardeñosa, Juanjo Sánchez Oro y Lorenzo Fernández, además de ser colaborador del programa de radio El Centinela del Misterio, junto al periodista Carlos Bustos. También es director de la revista Enigmas. Es un investigador especialmente crítico donde ha desenmascarado innumerables fraudes y engaños relacionados con las creencias. Y en sus obras escritas destacan El gallego sabio, La vida secreta de Carlos Castaneda, Los peligros del ocultismo, 20 relatos inquietantes, Los peligros del esoterismo, OVNIs y pilotos, El secreto de los dioses, entre otras obras. Con esta entrevista queremos apoyar cualquier proyecto de sensibilización cultural y social que pretenda la aceptación y consiguiente normalización de las experiencias extrasensoriales, paranormales y transpersonales como una habilidad y cualidad especial de la conciencia personal, para que así se vayan erradicando las interpretaciones de significados patológicos dados por ciertas disciplinas de la psicología y de la psiquiatría, al mismo tiempo que se vaya liberando la desinformación que ha provocado tantos y tantos perjuicios, dudas, preocupaciones, aversiones y otros miedos existentes aún en la actualidad hacia los estados no ordinarios de la conciencia. Manuel, ¿qué edad tenías cuando empezaste a sentir atracción e interés por todo lo concerniente a lo luminoso, a lo trascendente, a lo sacro y eterno? ¿Y cómo fue ese Guau, despertar? caray, pues era muy pequeñito, pero claro, tuve un problema y es que mi abuela materna, Ujú, em, mis abuelos maternos eran de aquellas parejas en los tiempos del régimen que ujú, solamente tenían dos libros ujú. en su casa, la guía telefónica y la Biblia. Entonces, a mí, para dormirme, en vez de contarme el cuento de Caperucita o de Blancanieves, pues a mí mi abuela me leía el Nuevo Testamento. Fenomenal, Claro, fenomenal. leerme la guía telefónica habría sido más cruel, entiendo. Entonces me leía la Biblia y yo desde que tengo uso de razón me recuerdo fascinado con todas las historias de Jesús y Sí. de los santos, porque luego me hablaba mucho de la vida de los santos, ¿no? Ujú, Entonces, por un lado, a mí me fascinaba, o sea, que yo ya estaba condicionado desde niño a todo el mundo del trabajo social, del voluntariado y tal, porque me fascinaba mucho lo que me contaba de cómo Jesús curaba a los enfermos, ayudaba a los ujú, huérfanos, a las viudas, y ujú. luego, digamos que me metió a capón la vocación sacerdotal, por eso yo estudié teología, porque Ya. vamos, creciendo con esos relatos de los milagros de los santos, y entonces precisamente el mundo de los milagros, tanto los milagros de Jesús como los milagros de todos los santos católicos, Mm, fueron lo que años después me empujó al mundo de la parapsicología, a ujú. investigar el mundo de la parapsicología, fíjate tú, con la pretensión de encontrar pruebas científicas de la existencia del alma y del más allá. Y Ujú. así es como empecé yo mi viaje, desde entonces hasta ahora, más de 40 años investigando como un loco todo Sí, lo que tiene que ver con el mundo de las anomalías, sí. pero yo empecé desde el mundo de la teología. Mm, ujú. Más o menos qué edad tendrías, ¿te acuerdas?
Ostras, es que pues podía tener, imagínate, ¿con qué edad empiezas a contarle cuentos a los niños? Pues desde Ya, que nací, no sé, 3, 4, 5 años, cuando sí, empezaba. 3, 4, 5, más o Claro, menos, sí, claro. claro, yo toda la vida, toda la vida. Yo no me recuerdo en ningún momento de mi vida fuera del mundo de lo místico, de lo sobrenatural, con otras inquietudes que no fuesen estas. Yo toda mi vida he sido muy monotemático. Ya, ya. Muy bien, muy interesante, claro. No, y también muy bonito, ¿no? El que te cuenten esas cosas, ¿no? El que... Sí, 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 la verdad que sí. Yo creo que tuve una infancia, no me puedo quejar. Y luego ya a partir de principios de los 80, ahí ya me lo tomé más en serio, Mm, hacia el año 82, 83, un amigo, otro niño, éramos unos críos, ¿no? ujú, Y yo fundamos el Grupo Fénix. El Grupo Fénix llegó a ser un grupo bastante numeroso en La Coruña. Vamos a ujú. ser 30 y tantos chavales, compañeros de colegio, luego de instituto, del barrio, vecinos, a los que les gustaban todos estos temas de las psicofonías, del más allá, de lo paranormal. Claro, Y ya. montamos nuestro grupito. Empezamos haciendo un boletín interno, Mm, que se llama el Boletín Fénix, donde íbamos contando nuestras aventuras, haciendo auténticas barbaridades, pero barbaridades, desde tomar al asalto la sede de una secta satánica a las 4 de la mañana hasta irnos a cementerios, a hacer psicofonías. Bueno, nosotros doblábamos a los Goonies en las escenas de riesgo, por decirlo de alguna manera. Luego ya editamos nuestro primer fanzine, la primera revista de fotocopias, que se llamaba Verne, y Ujú, que enviábamos, intercambiábamos con otros críos de otros grupos de toda España. Y ujú, ya unos años más tarde, en el 92, nació El Ojo Crítico, ujú, que es la revista que llevo 30 años publicando, un fanzine gratuito, ujú. donde se van publicando las investigaciones que ya no solo hacemos nosotros, sino que hace gente de todo el mundo, ¿no? Que nos manda sus trabajos. Y que ya Mm. ha cumplido 30 añitos de publicación ininterrumpida y gratuita, que eso no lo puede decir mucha gente. No, la verdad es que no. La verdad es que así es. Manuel, ¿qué personas te han ayudado tanto en lo intelectual como en la praxis experiencial en recorrer ese camino cuya brújula define tu sentido de vida? Uf, es que la lista es muy larga, porque yo no he tenido un Don Juan Matus único que Ya. me tutelase, sino que he ido conociendo personas que fueron auténticos maestros en su momento. La primera, allá por 1984 aproximadamente, fue Cassandra, Ujú, una meiga gallega, la meiga más conocida en los años 80 en todo el mundo, hasta Camilo José Cela en su último libro habla de ujú, Cassandra. ujú, Ella tenía un programa los jueves en Radio Coruña, que era, digamos, que la emisora local de la cadena SER en La Coruña, ujú, y nosotros, claro, siendo unos niños, unos críos, le escribimos una carta diciéndole que éramos el grupo Fénix, que investigábamos anomalías y fenómenos paranormales. Y le debió hacer coña la cosa, que nos invitó a conocerla y nos adoptó. Y a partir de entonces, todos los jueves, antes de que ella se fuese para la emisora por la noche, nos íbamos a su casa y yo la primera vez en mi vida que viví echar las cartas, la primera vez que vi una psicografía, la primera vez que hice la Ouija, la primera psicofonía, todo empezamos con ella, ¿no? Fue un poco nuestra tutora. De hecho, Caray. sí, en el año 85, ella intercedió para que enviásemos uno de nuestros informes a la revista Karma 7, que Mm, en aquel momento era la revista decana de estos temas, no existía Más Allá, ni Año Cero, ni Enigmas, Karma 7 era el referente, y a partir de 1985 nos convertimos en colaboradores de Karma 7, y de hecho yo llegué a publicar hasta 3 artículos en el mismo número de Karma 7, caray. y también, sí, sí, hacía media revista, y Ya, un ya. día tengo una anécdota muy divertida. En el año 86, pues ya conozco a Javier Sierra, que fue otro de estos Ujú, referentes, compañero de viaje, sí, sí. sobre todo después del 87, que tuvimos una experiencia personal muy traumática que Mm. nos cambió la vida. Y un día Javier me dice, oye Manuel, joder,
que me ha llegado el cheque de Karma 7, ya voy a poder ir a Coruña a visitarte y tal. Y le digo yo, ¿cheque? ¿Cómo cheque? ¿Qué cheque? Y le coño, cheque por el artículo de Karma. Digo, anda, pero a ti te pagan. Y dice, ah, pero a ti no. Ah, es que no sabía que se cobraba. Y Ya. llevaba años haciendo viajes. Sí, sí. Y Ya. luego otras personas que me han influido mucho ha sido Miguel Blanco, por ejemplo, que hemos Sí, compartido sí, montones de aventuras, sí, o Juan José Benítez, que fue mi ídolo durante mucho tiempo. Bueno, ha habido muchos. sí, Paco yo, Padrón, que ahora se va a cumplir el próximo 30 de julio el aniversario de su fallecimiento y que era un tipo increíble. Ha habido muchos. Ha habido muchos. mm, ujú, muy bien. Sí, a mí me gustaba mucho escuchar a Miguel Blanco. Me gustaba mucho. Sí, sí. Bueno, todavía está en antena, ¿eh? Sí, De él no sí. podemos hablar en pasado, aún está en No, no, antena. no. Lo digo porque yo, claro, ahora no lo escucho tanto, ni mucho menos, pero hace unos años lo escuchaba bastante, ¿no? Y me gustaba mucho. Incluso, bueno, su voz es muy, muy peculiar y muy, no sé, te atrae mucho, ¿no? Al menos a mí me atraía mucho. Manuel, ¿has vivido alguna experiencia extrasensorial o transpersonal de manera espontánea? Y si así ha sido, ¿cuál? ¿Y qué relevancia y significado tuvo o tiene para tu vida? Eh, Sí, sí, he vivido varias, no unas, sino varias, en contextos diferentes. Eh, Algunas creo que tienen explicación con el paso de los años. En aquel momento eran anómalas, eran inexplicadas, pero Ujú, con el paso de los años y adquiriendo más experiencia y más formación, creo que podían tener una explicación. Y ujú. otras siguen siendo totalmente inexplicables. Como me has preguntado, experiencia espontánea, Sí. porque luego está el trabajo de laboratorio. Yo he tenido la inmensa fortuna de participar en las comisiones por haber, porque la providencia quiso que estuviese en el lugar apropiado en el momento oportuno. Yo he Ujú, participado en la investigación de algunos dotados, de algunos psíquicos, como Mónica Nieto, ujú. que reproducían en condiciones de control lo que llamamos fenómenos de percepción extrasensorial o fenómenos psicocinéticos, ¿no? Entonces ahí tú eres testigo de esos fenómenos. Ya. Yo eso lo cuento como una experiencia importante porque además se da en condiciones de laboratorio. Como experiencias espontáneas, sobre todo con chamanes, con brujos, con médicos tradicionales en América, en África, en Asia, he Ujú, vivido algunas cosas muy, muy sorprendentes. ujú, Con las llamadas drogas de poder o plantas de poder ujú, o sustancias psicotrópicas, también he tenido algunas experiencias. Y en ujú, cuanto a experiencias así espontáneas y para mí incomprensible, uf, pues recuerdo lo que pasó el 27 de marzo de 2005, que yo estaba investigando algo de ovnis creo recordar que por Navarra. ujú, Dormí en una pensión y esa noche tuve un sueño ujú. lo suficientemente, yo sueño mucho, yo tengo sueños, Mm, bueno, todos tenemos sueños todos los días, ¿no? Pero quiero decir que yo sí, suelo recordarlos, sí, sí. pero no suelo tener sueños que me hagan coger el teléfono y Ya, hacer unas llamadas por la inquietud que me ha generado. Y claro. aunque yo llevaba años sin tener contacto con Fernando Jiménez del Oso, Mm, por una serie de circunstancias que ocurrieron en los años 90. mm, Yo esa noche tuve un sueño muy vivido con Fernando Jiménez del Oso, muy extraño mm, y muy preocupante. Tan preocupante que cuando yo cogí el coche, en vez de regresar hacia Galicia, iba hacia Madrid ujú. y iba todo el camino dándole vueltas a la cabeza y al final cogí el teléfono y me puse a hacer llamadas. Oye, ¿sabéis si Fernando está bien? Oye, ¿ha Ya, pasado algo con Fernando? Y claro, ya, cuando hablo con unos compañeros de la revista Enigmas, me dicen, ¿pero quién te lo ha dicho? ¿Quién me ha dicho el qué? Pues lo que acaba de pasar. ¿Pero qué ha pasado, tío? No me jodas, ¿qué ha pasado? Pues que Fernando ha muerto esta madrugada. ostras, ya, Y, y repito que es algo que a mí, bueno, tuve que parar el coche en el Arcén, porque me afectó claro, bastante, porque claro, yo ni siquiera sabía que estaba enfermo. Te doy mi palabra de honor ya, de que yo no acepto esto de una deducción inconsciente, bla, 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 porque yo ni siquiera sabía que Fernando estaba enfermo o que estaba ingresado. Que yo ya, fue algo que llegó de golpe, ¿no? Entonces, esta es una, por ejemplo, de esas experiencias espontáneas. mm, ya, ya. Sí, una conexión.
una conexión muy, muy potente, vamos, yo lo interpreto así, ¿no? No, no lo sé. Esto es lo que ocurrió. Yo no me atrevo a interpretarlo, pero esto ocurrió. Te Ya. doy mi Sí, palabra. sí, Y no, además no, claro, claro. lo bueno es que a mí no me gusta contar nada que no pueda demostrar. Y ahí está la Vicentinella, está Ángel Brión, o sea, la gente que yo llamé en su momento para preguntarles, oye, ¿ha pasado algo con Ya. Fernando? Mm. Por eso lo cuento, si no tampoco lo contaría. No, claro, claro. Sí, sí, claro, normal. Manuel, si has vivido experiencias de estados modificados de la conciencia, que ahora has contado algo, durante la realización de alguna práctica meditativa, de alguna técnica de respiración, por medio de movimientos corporales, de ayunos o ingesta de sustancias enteogénicas, ¿cuáles han sido para ti las más significativas y relevantes? Bueno, yo he hecho durante muchos años, experimenté mucho con las sustancias enteógenas, Mm, con todo tipo de ellas, desde el LSD hasta el peyote o el San Pedro o las plantas de poder, pero en su contexto. Es mm, decir, no he participado en tomas de sustancias aquí en España, sino que lo he hecho en México, lo he hecho en Perú, lo he hecho en la selva, ujú, en el contexto natural ujú, de esos aliados mm, vegetales, ¿no? Y ujú, las experiencias siempre fueron extraordinarias. mm, Bueno, la del LSD, eso seguramente no tanto, porque la del LSD era durante un experimento para intentar eh, realizar una experiencia de percepción extrasensorial, o sea, para intentar comprobar si realmente eso facilitaba la no localidad de la conciencia y la conciencia podía ser del cuerpo. Y mm. lo que me cogí fue un pedo del 15 y vamos, la grabación espero que jamás se haga pública porque es bastante ridícula, ¿no? La paja mental que tenía yo encima, la carta, hay que averiguarla, porque tenemos una carta encima de un armario que en teoría yo tenía que averiguar. Pero las otras, la experiencia con el peyote fue espectacular, Mm, espectacular. Fue súper interesante con una anciana chamana muy dura físicamente porque lo hice con un grupo de mexicanos en un temazcal mm, y fue físicamente muy dura. ujú. Y la experiencia con el San Pedro, que es un cactus Sí, también sí, sí, sagrado, fue en sí. Perú, Mm, también con un anciano chamán, y yo tengo un recuerdo maravilloso, también muy divertido, porque como yo soy un enfermo del dato, yo mm. lo anoto todo, todo, absolutamente todo. Entonces, a medida que hacía la toma, realicé 2 tomas de San Pedro, yo Ujú, iba viéndome el pulso cardíaco, me iba tomando notas, 90 pulsaciones, tal, son las 12:47, primera ingesta, tal, iba anotando. Y ya después de la segunda, recuerdo que iba, como no notaba nada, sí. decía, bueno, esto es una tomadura de pelo, esto no funciona, esto... Y claro, ya a la mañana siguiente, cuando veo mi cuaderno, es muy gráfico cómo mi caligrafía va cambiando a medida que estoy diciendo, esto no funciona. Los renglones se van disparando, o sea que sí estaba funcionando, pero no era consciente, ¿no? Hasta que de repente pegó un flashazo y a Ya. partir de ahí ya vi la creación del universo y adiós. Terminé después, es que es algo parecido a lo que cuenta Castaneda en su cuarto libro, en Viaje a Itlán, conversando animadamente con un perro dentro de una capilla católica a la que me metí. Bueno, fue una noche maravillosa, así Mm, que yo tengo muy buenas experiencias en ese sentido. ujú. La, la ayahuasca la has llegado a probar. No, la ayahuasca todavía no, para eso quiero hacerlo en Brasil, no quiero hacerlo en España, prefiero hacerlo en su hábitat natural. Ujú. Sí, ahí también la ayahuasca también está también en Perú. Sí, Hay sí, sí, lo que pasa es buenos médicos tradicionales y bueno, bueno, y también en hasta Brasil, ¿no? ya está en Argentina también, y Sí, incluso en Colombia, en pero Ecuador también. hay una gran comunidad ayahuasquera en Brasil, como tengo ahí Sí, algún buen contacto, sí, sí. pues es una cosa que espero hacer en el futuro. Muy bien, muy bien. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo, por tu testimonio, que ha sido muy enriquecedor, al menos para mí, y seguramente para los que lo escuchen.
Y bueno, nada, me repito, agradecerte que hayas estado ahí y compartiendo tu trozo de vida, ¿no? Al contrario, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Hasta siempre.